Bueno, en el día de hoy vamos a estar dando lo que es biofísica de los líquidos, ¿sí? En la clase de hoy, nuestra clase va a ser un poquito cortita por el tema que es corto. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es concepto de los líquidos, las características del mismo, cómo van a comportarse de acuerdo a dónde van a encontrarse estos líquidos. Entonces, iniciamos con lo que es el concepto, que es el estado líquido que todos conocemos, que a medida que va cambiando sus composiciones, las sustancias empiezan a cambiar también el estado en que se van a encontrar, ¿verdad? Entonces conocemos que hay un estado gaseoso, líquido, sólido, y hoy vamos a estar hablando de lo que es el estado líquido, ¿sí? Entonces, el estado líquido dice que son moléculas, que son materias, que en estado físico particular, debido a la poca fuerza de atracción que tienen sus moléculas entre sí, se van a empezar a agrupar en pequeñas partículas, ¿verdad? Que van a empezar a aplicar justamente el concepto de lo que es la mecánica de fluidos. ¿Qué significa eso? Que este estado líquido, y como todos los estados, tanto estado sólido, gaseoso, tienen sus partículas de la materia o de la sustancia de que vamos a estar hablando. Entonces, a la poca fuerza de fricción, ¿qué significa eso? Que estas moléculas no van a estar en contacto siempre, no van a estar unidas siempre. Entonces, por eso le permite que haya una mecánica fluida, o sea, que haya movimiento, ¿sí? Porque están siempre dispersados las moléculas que están dentro de la sustancia. Dice también que los líquidos no tienen una forma propia y van a adaptarse de acuerdo al recipiente donde se van a encontrar, ¿sí? Y todos sabemos que eso se ve diariamente, ¿verdad? Que el líquido no vamos a decir que una forma que adopta una forma cónica o que adopta una forma redonda, cuadrada, sino que el líquido va a ir adaptándose de acuerdo al recipiente donde va a encontrarse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener siempre seguro del líquido es el peso del mismo. O sea, si tenemos 5 litros de líquido en una jarra, podemos cambiar a otro recipiente donde va a cambiar la forma de este líquido. Puede que este líquido quede un poco más, la forma misma va a cambiar, pero va a mantener esa cantidad de líquido dentro de este recipiente. También dice que en física esto permite fenómenos como la fluidez y la viscosidad, que es lo que vamos a estar hablando en lo que es la clase de hoy y la próxima clase, que va a ser la clase de hidrodinámica. Entonces, este es una introducción a lo que va a ser la clase de hidrodinámica. Entonces, aquí lo que quiere... Hola. Entonces, quiero aquí que quede bien claro lo que es el concepto de viscosidad y lo que va a ser el concepto también de densidad, ¿sí? Entonces, las características de los líquidos tenemos las siguientes. Tiene un volumen constante, o sea, siempre va a estar, obviamente, que si no hay volumen, entonces porque no hay líquido, no hay presente esa sustancia. Son incomprensibles, ¿por qué? Porque justamente así como le decía, él va a empezar a adoptarse, él va a empezar a cambiar, tiene cambios de formas constantemente, ¿sí? También tiene fricción interna que se conoce como viscosidad. Cuando hablamos de esa fuerte fricción interna, hablamos de fricción o de rozamiento de las moléculas internas del líquido y a eso llamamos viscosidad. Tiene una forma indefinida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a empezar a definir de acuerdo al recipiente que se encuentra. Toma volumen del envase que le va a contener y posee fluidez. ¿Por qué? Porque así como ya estuvimos hablando anteriormente, aquí dice que por la poca fuerza de atracción de sus moléculas es donde va a empezar a tener esa mecánica fluida, ¿sí? O sea, que va a empezar a moverse, va a empezar a tener fluidez esta sustancia. Entonces, estas son las características principales o lo que más le destaca a este estado líquido, ¿sí? Y lo que más va a empezar a destacar a un estado líquido cuando hablamos es justamente la densidad y la viscosidad. Bueno,
La diferencia de ambos, de lo que es densidad y lo que es viscosidad, es justamente cuando hablamos de densidad de los líquidos se relaciona entre la masa y el volumen de un líquido, dice, ¿verdad? La densidad es el peso que contiene el volumen. Entonces, cuando hablo de densidad, estoy hablando de lo que es el peso específico. O sea, que estoy hablando exclusivamente de peso. Estoy hablando de cuánto puede contener, cuántos ml puede contener ese líquido dentro de un envase. A eso hablamos de densidad, el peso que pueda tener ese líquido, ¿sí? Entonces, el peso específico ya varía dependiendo de qué va a contener ese líquido. Entonces, cuando hablo de peso específico, se utiliza para considerar la influencia de la gravedad. Es el peso de volumen del líquido relacionado al otro conocido convencionalmente como agua destilada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un tipo de sustancia líquida y empiezo a agregarle otros componentes, yo puedo tener un peso específico de ese líquido. ¿Por qué? Porque ya basta, ya sé cuál es el componente de ese líquido y ese peso siempre se va a mantener. ¿Por qué? Porque están disueltas dentro de ese líquido otras sustancias que puedan cambiar o que puedan aumentar o que puedan disminuir el peso, la densidad de ese líquido. Entonces, eso llamamos peso específico. Específicamente, tal sustancia tiene tantos pesos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro de ese líquido están dispersas algunas sustancias que dejan que, o sea, que pueden estar aumentando, pueden estar disminuyendo el peso de este líquido o la densidad de este líquido. Entonces, cuando hablamos de densidad, se relaciona a lo que es el volumen del líquido, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo que es el estado de viscosidad, cuando hablamos del estado de viscosidad, ya hablamos de la propiedad donde el líquido empieza ya a moverse y empieza a oponer resistencia. ¿Qué significa oponer resistencia o oponer resistencia a desplazamiento? Un ejemplo clásico de que solemos ver diariamente o que solemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si ponemos en un vaso una pequeña cantidad de agua, en otro vaso una pequeña cantidad de miel, podemos ver la diferencia de ambos, que son estado líquido, ambos son estado líquido, pero uno tiene menor viscosidad, que es el agua. ¿Por qué? Porque están dispersas partículas dentro de esos, pero son partículas livianas, son pequeñas partículas que no empiezan a aumentar o cambiar no empiezan a cambiar el estado de este líquido. En cambio, lo que es la miel empieza a tener otros componentes que dejan más viscosa, o sea, más espesa, más concentrado este líquido. Entonces, empieza a oponerse resistencia ante el desplazamiento. O sea, si ponemos, así como les estaba diciendo un ejemplo, en el vaso o en una cuchara, si ponemos miel y en otra cuchara ponemos agua, intentamos derramar, ¿cuál es el que va a caer más rápido? Va a caer más rápido el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene poca viscosidad, ¿sí? Y la miel ya es diferente, la miel ya empieza a presentar otras moléculas disueltas en ese estado líquido, entonces empieza a aumentar más, recordando que si es que hay más moléculas dispersas dentro de esa sustancia, aumenta densidad y aumenta también la viscosidad, ¿sí? O sea, el peso de ese líquido está siendo aumentado porque hay moléculas dispersas adentro y también la viscosidad porque cambia el estado del líquido, obviamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos... Hola. Por que a água ela tem essa pouca viscosidade? É a que tem menos de todos os líquidos? Exactamente. Para empezar a hablar así, en un ejemplo básico, damos el agua, ¿verdad? Porque el agua tiene menos viscosidad. Porque el agua presentan pocas moléculas, o sea, presentan sustancias que no son de cadenas pesadas químicamente, ¿sí?
En cambio, lo que es la miel ya presentan otras sustancias, otros componentes que están dispersos dentro de ese líquido, entonces hace un cambio en ese líquido, le deja más pesado, más espeso, más concentrado. Es lo mismo que vamos a estar hablando un poquito más adelante, eh, cómo se aplica esta viscosidad en la sangre. Ustedes van a entender un poco mejor la diferencia, ¿sí? Pero tienen que saber la diferencia de lo que es viscosidad y la diferencia de lo que es la densidad, ¿sí? Viscosidad, anoten que viscosidad es cuando el líquido se empieza a oponer ante la resistencia al desplazamiento, o sea, se niega al movimiento ese líquido, ¿sí? Ustedes saben entonces, si ahora mismo hacen la prueba en casa, ustedes van a observar que cae, o sea, que el líquido, la miel, va a tener un movimiento mucho más lento que el agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que se está oponiendo, se está negando al movimiento ese líquido. ¿Por qué? Porque tiene o presenta una gran viscosidad ese líquido, ¿sí? También suele definirse lo que es la viscosidad como resistencia de un flujo o la deformación. Entonces, ¿qué significa eso? Eso vamos a ver en la próxima clase, que cuando hay más, cuanto más viscosa se vuelve la sangre, puede oponer algún tipo de resistencia o deformación del flujo, ¿sí? Puede empezar a ser turbulento o no empieza a correr de manera normal, entonces eso puede ser también que empiece a cambiar eh, el estado de la sangre, porque sabemos que la viscosidad tiene que tener hasta un cierto punto de porcentaje la sangre. Cuanto más viscosa se vuelve esa sangre, más espesa se va a volver, y claro que el desplazamiento para que esa sangre pueda correr a través de los vasos sanguíneos va a ser mucho más difícil, o sea, va a ser un poco difícil de que pueda desplazarse a través de los vasos sanguíneos. Professor? Sí. Essa viscosidade que a senhora fala do sangue, tem alguma coisa a ver com os tipos sanguíneos? Tipo, tem alguma coisa referente, tipo assim, cada tipo sanguíneo tem uma viscosidade diferente ou não tem nada a ver relacionado a isso? No, la viscosidad no depende de la tipificación, pero sí depende depende si es que la persona presenta algún tipo de patología. Eso sí, eso depende. Entonces vamos a dar el ejemplo. Uno es la anemia, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito más adelante y ustedes van a entender. Pero la tipificación sanguínea no depende de que la sangre sea más viscosa o menos viscosa, o de repente sea más densa o menos densa, ¿sí? Lo que va a modificar la viscosidad va a ser por dónde va a pasar y qué es lo que va a presentar esa persona. O sea, eh, si es que hay alguna malformación de vasos sanguíneos, o de repente hay alguna predisposición patológica de esa persona, sí va a empezar a cambiar la viscosidad, pero la tipificación sanguínea no cambia la viscosidad, ¿sí? Entonces, dice que la viscosidad también empieza a oponer resistencia a un flujo, a la deformación. ¿Qué significa eso? Que en vez de correr de manera normal ese fluido, que sería tanto sangre o agua o cualquier otro tipo de líquido, él empieza a cambiar la forma. Entonces, en vez de correr de una manera laminar, que es lo que empiezan a viajar de esa manera tranquila, una manera lenta la sangre, empiezan a cambiar la forma de viaje, la forma de que va a ir viajando estos líquidos. Entonces, implica una gran dificultad para que se pueda desplazar por las capas, eh, todos los tipos de líquido, hablando ahora de manera general, ¿sí? Entonces, la viscosidad, cuanto más viscosa se vuelve un líquido, entonces eso anoten, cuanto más viscosidad, más aumenta más aún la
la resistencia para que se pueda desplazar. Entonces, si es que se vuelve más viscosa, va a ser más difícil el movimiento del líquido. Entonces, a eso llamamos viscosidad. Entonces, si estamos hablando de viscosidad, esta viscosidad tenemos que aplicar a un líquido que tenemos dentro de nuestro organismo, que es justamente la sangre. ¿Y qué es la sangre? Entonces, para empezar, un concepto básico de la sangre. Entonces, como pueden observar en la imagen, tenemos la cantidad de plasma en porcentaje que tenemos 55% de plasma y 45% de células. Entonces, aquí podemos observar que esta sangre no es muy viscosa, o sea, esto es una viscosidad normal, ¿sí? Entonces, significa que la sangre no es muy viscosa, pero también no es muy aguada, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es dentro de la célula vamos a encontrar los eritrocitos, leucocitos, las plaquetas, los nutrientes que van a estar encargados de transporte de oxígeno, glucosa, la vitamina, las hormonas y todo lo que necesitamos. Y dentro de lo que es el plasma vamos a encontrar agua, que es propiamente dicho, ¿verdad? Sales y las proteínas plasmáticas, que justamente van a estar para el transporte de la sustancia. Entonces, estos son los componentes, o que es la sangre, que tenemos los componentes básicos, que es lo que tenemos que saber. Está compuesta de 45% de células y 55% la parte de lo que es el plasma, ¿sí? Entonces, como concepto, lo que es la sangre para aplicar a lo que es la viscosidad, entonces dice que la viscosidad relativa de la sangre completa con hematocrito normal. Entonces ahí está lo que yo le decía anteriormente. Cuanto más hematocritos tengamos, cuanto más empieza a aumentar la cantidad de células, ¿qué va a pasar? La sangre se va a volver más viscosa. ¿Por qué? Porque tenemos disuelto grandes cantidades de sustancias dentro de este líquido. Entonces, si tenemos disuelta mayor cantidad de sustancias dentro de este líquido, ¿qué va a pasar? Va a aumentar obviamente la viscosidad, ¿sí? Entonces va a volverse más viscosa esta sangre. Entonces, normalmente, aproximadamente el valor o la cantidad de hematocrito es de 3,5% y la del plasma es solamente 2 a 2,2%. Entonces, eso significa que dentro del plasma también hay células, como estaban viendo, donde hay sales minerales, también están las proteínas plasmáticas. Entonces, eso también son proteínas, también son eh, sustancias, iones, también algunas albúminas, la parte de la inmunidad, inmunoglobulinas que están dispersas dentro del plasma. Entonces son sustancias que también van a cambiar la parte del plasma. Entonces no va a haber solamente agua dentro del plasma. Vemos que están disueltas cantidades de sustancias que deja también que ese plasma sea un poco viscoso. Entonces cambia también la diferencia también de lo que es el plasma y dónde van a estar compuestas las células. El plasma también tiene una cierta viscosidad, ¿sí? Entonces, de manera normal, entonces eso es lo que va a tener la cantidad de hematocrito. Entonces va a empezar a variar la sangre debido a la naturaleza heterogénea compuesta por las células suspendidas. ¿Qué significa? Que va a empezar a cambiar dependiendo de la cantidad de hematocrito que pueda tener esa persona, ¿sí? Entonces, la viscosidad de la sangre puede aumentar drásticamente a medida que lo hace el hematocrito. Si el hematocrito empieza a aumentar drásticamente por alguna enfermedad que pueda presentar esa persona, empieza a aumentar también drásticamente la viscosidad de la sangre. Así también, si empieza a disminuir cantidad de hematocrito en esa persona, va a empezar a disminuir la cantidad, o sea, que va a empezar a disminuir eh, la viscosidad de esa sangre, porque va a empezar a disminuir la cantidad de hematocrito. Entonces, cuanto más aumenta el hematocrito, puede aumentar al 60-70% en el caso de la policitemia.
Entonces, la policitemia es una enfermedad donde empieza a haber aumento de producciones de hematocrito, entonces empieza a aumentar la viscosidad de la sangre. Y puede ser 10, hasta puede empezar a aumentar 10 veces mayor la producción de hematocrito. Entonces, imagínense la cantidad de hematocrito que puede estar produciéndose en lo que es la policitemia y imagínense cómo será la viscosidad de la sangre en este paciente. También dice que la viscosidad del plasma sanguíneo es 1,5 veces la del agua claro. Entonces, es, como ya les dije, en el plasma es más viscosa otra vez que el agua normal, porque dentro del plasma están disueltas también otras células, así como ya les estuve citando anteriormente. Entonces, el plasma, a diferencia de lo que es el agua, sí va a ser más viscosa. Pero el plasma, a diferencia de lo que es la sangre que contiene luego en la cantidad de hematocrito, claro que el plasma va a ser menos viscosa que la sangre donde van a contener el hematocrito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuándo aumenta y cuándo disminuye, o cuándo es que va a haber un aumento de hematocrito. Como pueden observar, aquí tenemos una viscosidad normal de la sangre donde hay un recuento normal de hematocrito. ¿Qué pasa en pacientes que presentan anemia? Empieza a disminuir la cantidad de hematocrito, tenemos mayor cantidad de plasma, empieza a aumentar toda esta parte más clara, es todo plasma, ¿sí? Y esta parte más oscura, más roja, es la cantidad donde van a encontrarse las células dispuestas en este estado líquido, que son las cantidades o las pocas cantidades de hematocrito que se encuentran, ¿sí? Y en el otro podemos observar que hay mayor cantidad de células dispersas, que son mayor cantidad, o hay un aumento un aumento productivo de lo que es los hematocritos, y empieza a disminuir la cantidad de, de plasma, ¿sí? Entonces tenemos menor cantidad de agua, así por decir, menor cantidad de líquidos y mayor cantidad de células que están siendo aumentadas, que están siendo producidas diariamente. Entonces, aquí podemos ver en los dos casos donde aumenta y donde disminuye la viscosidad de la sangre. Entonces, cuanto más la viscosidad de la sangre sea mayor, el flujo sanguíneo va a empezar a trabajar, o la velocidad del flujo sanguíneo va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como le decía, la viscosidad es lo que va a empezar a oponer resistencia ante el desplazamiento de la sangre. O sea, que va a empezar a oponerse, a negarse al movimiento porque hay un aumento de viscosidad. Entonces, cuanto mayor sea la viscosidad, el flujo sanguíneo va a tener una velocidad menor, ¿sí? Entonces, aquí, estos son los dos ejemplos básicos, los ejemplos que podemos ver cuando empieza a disminuir la viscosidad de la sangre y cuándo es que va a empezar a aumentar la viscosidad de la sangre. En otros casos también podemos observar que la viscosidad de la sangre empieza a aumentar en pacientes que tienen aumento de colesteroles, triglicéridos, entonces hay un gran aumento de grasa, de sustancias dispersas dentro de esa sangre. Entonces hace con que este líquido empiece a oponerse, empiece a presentar más viscosidad la sangre. Y claro, cuanto más empieza a presentar viscosidad, más empieza también a aumentar la parte de la densidad. Entonces aumenta peso y también aumenta la resistencia para que pueda moverse este líquido, ¿sí? Entonces, ese también es otro ejemplo cuando la sangre empieza a ponerse viscosa. No solamente la cantidad de hematocrito pueda dejar la sangre más viscosa, ¿sí? También la cantidad de que otras células puedan estar dispersas dentro de este líquido, ahí puede también estar dejando más viscosa. Pero claro, siempre se habla primeramente de las cantidades de hematocrito. Entonces, cuanto más hematocritos tengamos, más viscosa se va a volver la sangre. Cuanto menos cantidad de hematocritos tengamos, menos viscosa se va a volver la sangre,
¿sí? Y hablando de lo que es la viscosidad, estamos hablando también de la parte de la sangre, entonces vamos a hablar de un fenómeno que llamamos fenómeno de Faraus. ¿A qué pertenece este fenómeno o qué dice este fenómeno de Faraus? El fenómeno dice que al disminuir el calibre de los capilares, la viscosidad de la sangre también disminuye. ¿Por qué? Ustedes saben que los capilares son vasos sanguíneos que presentan un conducto menos, o sea, que por donde van a pasar es pequeñas cantidades de líquido, ¿sí? Pero ¿por qué se debe que en estos capilares la viscosidad tenga que disminuir? ¿Sí? Entonces la explicación de este fenómeno dice que está en la posición axial que van a estar viajando estos eritrocitos. Entonces, a medida que van llegando cerca de los capilares, estos eritrocitos cambian la posición que van a ir viajando. Entonces, empiezan a disminuir a la medida que van disminuyendo el diámetro del vaso por donde va a ir pasando esta sangre. Estos eritrocitos van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque empiezan a viajar de una manera que toman mayor espacio, entonces empieza a viajar menos cantidades de eritrocitos y por eso en los capilares la viscosidad es menor, ¿sí? Entonces, a medida que va disminuyéndose el diámetro del vaso, en la periferia siempre vamos a estar encontrando eritrocitos en menor cantidad. Entonces, siempre, por eso en los capilares la viscosidad va a ser menor, siempre. ¿Por qué? Porque la cantidad de eritrocitos en los capilares es menor, ¿sí? Porque porque estamos hablando de calibre, entonces ya que el calibre es pequeño, empiezan a viajar por esos calibres menor cantidad de eritrocitos y también los eritrocitos que van viajando por esos capilares empiezan a adoptar una cierta posición, estos eritrocitos que toman mayor espacio y no permite que empiece a viajar más eritrocitos por el capilar. Entonces, por eso se encuentra menor cantidad de células en esa sangre, entonces esa sangre va a ser menos viscosa en los capilares. Entonces, el fenómeno de Faraus dice que al disminuir el calibre de los capilares, la viscosidad de la sangre también va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿y por qué disminuye? Porque en los capilares los eritrocitos viajan de una manera diferente, hay menor cantidad de eritrocitos en los capilares y por eso es que en los capilares la viscosidad de la sangre va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, eso explica el fenómeno de Faraus, porque en los capilares la sangre es menos viscosa, ¿sí? No digo que en los capilares la sangre no va a ser viscosa. Sí, existe viscosidad en los capilares, pero a diferencia de un vaso sanguíneo que tiene mayor conducto y los capilares, obviamente que en los capilares la viscosidad es menor que a diferencia de otros vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por la cantidad disminuida de eritrocitos que van viajando por este conducto. ¿Ok? Otra característica que tiene este estado líquido es también la capilaridad, ¿sí? ¿Y qué es la capilaridad? La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido de subir espontáneamente por un canal minúsculo, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de capilaridad, estamos hablando de sangre y todos estos componentes, todas estas características se van adoptando a los conductos sanguíneo. Entonces, capilaridad, así como estuvimos hablando anteriormente en este fenómeno de Faraón, los capilares son conductos pequeños, ¿sí? Entonces, la tensión que puede hacer con que mueva este líquido al subir o al moverse este líquido, tensión externa que presenta a veces eh, el organismo empieza a hacer con que este líquido se mueva a través de estos conductos de pequeño calibre, que a eso llamamos la capilaridad, ¿sí? La capilaridad es ese movimiento que hace el líquido por estos conductos pequeños. Debido a la tensión superficial, el agua sube por un capilar. Entonces, ¿cómo sabemos que
fuera de estos conductos, alrededor de estos conductos, existe presiones, existe líquido extracelular, existe otros líquidos que hacen con que haya una cierta presión, una cierta tensión, que esta tensión va a hacer con que haya un movimiento de estos líquidos. Entonces, por esos conductos pequeños, entonces a eso llamamos capilaridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es la ley de Joule, que tenemos dos ejemplos de lo que es el agua y el mercurio, ¿sí? Ambas sustancias, ambos líquidos, presentan sustancias diferentes que están disueltas dentro de cada uno de estos líquidos. En el agua ustedes saben que hay presencia de algunas sustancias, pero en menor cantidad, ¿sí? Y en el mercurio, ustedes saben que es una sustancia que se utiliza para muchas cosas, están disueltas algunos componentes dentro, entonces ustedes saben que si hay componentes disueltos en mayor cantidad dentro de este líquido, lo que va a hacer es que se vuelva más denso, más pesado, más viscoso. Entonces el movimiento de este líquido va a ser un poco disminuido, ¿sí? Entonces, en los tubos de diámetro muy pequeño, que estamos hablando de los capilares, los líquidos suben o bajan en relación con el nivel del líquido que los rodea. Entonces, pueden observar en esta imagen que el líquido que está en la parte externa del tubo, hay una cierta cantidad de líquido. Entonces, a eso podemos decir que es la tensión superficial. Entonces, así como les decía, cuando hablamos de los capilares o hablamos de los vasos sanguíneos, sabemos que fuera de eso existen cantidades de agua, que a medida la cantidad, si hay una cantidad mayor, una cantidad menor, esto hace con que haya una cierta presión sobre este conducto, ¿sí? Entonces, lo que hace es que, aumentando esa presión, empiece a mover ese líquido. Y ese líquido que se está moviendo por este capilar, a eso es lo que se llama capilaridad. El movimiento de ese líquido, ahí sí, a eso llamamos capilaridad, ¿sí? Dentro de un capilar, o sea, dentro de un conducto de pequeño calibre, ¿sí? Ahora, a diferencia de esta imagen con lo que es el agua, ustedes saben que el mercurio, entonces esta sustancia es más densa, más viscosa. ¿Qué significa eso? Que está oponiendo resistencia, o sea que se niega al movimiento de este líquido. Entonces por más presiones que haya en la parte externa, como pueden observar esta parte externa azul, también son cantidades de agua o de líquido que pueden estar haciendo una cierta tensión superficial sobre este conducto, pero ¿qué pasa? El mercurio, en este caso que es el mercurio, no hay un movimiento de este líquido. Entonces, por eso decimos que el líquido, que en este caso no hay una capilaridad, o sea, el líquido no se está moviendo a través de este conducto. ¿Por qué? Porque presenta resistencia, presenta mayor densidad, entonces este líquido no se mueve por este conducto, entonces decimos que no hay capilaridad, ¿sí? En este caso no hay capilaridad por el tema de que este líquido es o presenta una densidad y presenta una mayor viscosidad por la cantidad de sustancias, células que puedan estar dispersas dentro de este líquido. A diferencia de lo que es el agua, como pueden observar, hay movimiento, o sea, está ascendiendo, significa que está subiendo. Entonces, a esto sí llamamos capilaridad. Entonces, este fenómeno se llama capilaridad. Cuando hablamos capilaridad, hablamos de movimiento de estos líquidos. Si el líquido se está moviendo a través de este conducto, un conducto pequeño, sí, a eso llamamos capilaridad, ¿sí? Siempre vamos a llamar capilaridad cuando el líquido empieza a moverse, empieza a fluir a través de un conducto pequeño, y ese conducto llamamos capilar, ¿sí? Entonces a eso llamamos capilaridad, y a esto es donde se aplica la ley de Joule, ¿sí? Cuando se habla de esa tensión superficial que estuvimos mencionando anteriormente, ¿sí? Entonces, esto es la última característica de este estado líquido, que es la capilaridad, ¿sí? Entonces, aquí terminamos la clase de hoy.
con lo que estuvimos hablando hoy, todo lo que es las características del líquido, ¿sí? Entonces, las características del líquido no presenta una forma específica, no tiene una forma definida. Él puede tomar el volumen dependiendo del envaso que va a estar conteniendo. Posee fluidez, ¿por qué? Porque estamos hablando de un estado líquido. Entonces, anteriormente en el concepto del estado líquido hablamos de que el estado líquido se debe porque este estado tiene poca fuerza de atracción entre sus moléculas en la parte interna, ¿sí? O sea, sus moléculas no se juntan, no hay una unión de sus moléculas, por eso es que empieza a ocurrir la mecánica de la fluidez, por eso es que este estado hay movimiento, entonces empiezan a moverse. El volumen del líquido siempre va a ser constante. Cuando hablo, así como le decía, el volumen, cuando hablo de volumen, acuérdense que me estoy refiriendo a lo que es la densidad en el líquido, del líquido, ¿sí? Entonces el volumen va a ser constante. Por eso le decía que si ponemos una cierta cantidad de agua, 5 litros de agua en un recipiente, lo que va a ir cambiando va a ser la forma de este líquido, pero el volumen va a ser siempre constante, ¿sí? Entonces esas son las características que ustedes tienen que llevar en cuenta. Y las características de la viscosidad. Cuando hablamos de densidad, hablamos de volumen, peso, cuánto va a pesar este líquido, ¿sí? Y cuando hablamos de viscosidad, hablamos de la propiedad ya de oponerse. Hablamos de viscosidad cuando ya se aplica al desplazamiento, al movimiento de este líquido. Entonces empieza este líquido a negarse al movimiento para que pueda desplazarse este líquido. Entonces, si empieza a negarse al movimiento, al desplazamiento de este líquido, podemos decir que este líquido sí tiene mayor viscosidad o presenta una viscosidad. Entonces, así como estuvimos aplicando ese concepto de viscosidad en la sangre, así como dijimos, en la mayor cantidad de hematocrito, mayor va a ser la viscosidad de la sangre. Menor cantidad de hematocrito, menor va a ser la viscosidad de la sangre, ¿sí? También, si hay mayor viscosidad, cuanto mayor sea pesado ese líquido, cuanto mayor sea concentrado esa sangre, el flujo sanguíneo va a estar disminuido, o sea, la velocidad de ese flujo sanguíneo va a estar mucho más disminuido, ¿sí? Cuanto más disminuido está la viscosidad de esta sangre, obviamente que el flujo sanguíneo va a empezar a aumentar, va a empezar a correr, va a empezar a moverse este estado líquido porque la viscosidad de este líquido es menor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la viscosidad menor? Es porque hay menor cantidad de células dispersas en ese líquido. Entonces, por eso es que facilita el movimiento de este flujo sanguíneo si hay una menor viscosidad, ¿sí? Pero esa viscosidad van a ir cambiando de acuerdo al conducto que van a ir, por donde van a ir viajando, ¿sí? Y ustedes saben que cuando llega en la parte de los capilares, este estado, esta característica de la sangre va a empezar a cambiar. Empieza a cambiar, va a empezar a disminuir la viscosidad de la sangre justamente en esos capilares, en esos conductos chiquititos, empieza a disminuir los capilares porque hay una disminución de los eritrocitos en los capilares, entonces va a empezar a disminuir también la viscosidad de la sangre dentro de los capilares por estar presentando menor cantidad de eritrocitos. Y eso es lo que llamamos fenómeno de Faraos, ¿sí? Y por último que estuvimos hablando de la capilaridad, que justamente es esa capacidad de ese líquido de moverse dentro de un canal minúsculo, dentro de un conducto chiquitito. Entonces a eso llamamos capilaridad. Entonces esa capilaridad
va a depender siempre de la tensión superficial que pueda haber afuera de ese conducto. Entonces, si hay una tensión superficial y también dependiendo del líquido, puede o no ocurrir la capilaridad, ¿sí? Entonces, si hay una tensión y el líquido presenta una menor viscosidad, entonces ocurrirá la capilaridad. Significa que va a moverse ese líquido a través de ese conducto minúsculo, a través de ese conducto pequeño. Pero si el líquido presenta una mayor viscosidad, una mayor densidad y ciertamente hay una tensión superficial por fuera de este conducto, el líquido no va a moverse por este conducto porque presenta mayor viscosidad, entonces no ocurre lo que llamamos el proceso o el fenómeno o la capacidad de presentar una capilaridad estos líquidos, ¿sí? Entonces todos estos conceptos vamos a ir aplicando en lo que va a ser la clase siguiente, que va a ser hidrodinámica. Entonces, vamos a volver a aplicar lo que es viscosidad y lo que es otra vez densidad dentro de lo que es hidrodinámica. Bien, ¿alguna pregunta? Não, ¿Ninguna duda? não, professora. Obrigada. Bueno, entonces todos tienen ya completo su cuestionario que estaba enviando en la plataforma. Acho que sim, já enviei já. ¿Ya? No, pero todos ya completaron, todos ya están completando ese cuestionario. Acredito já que sim. Bueno, de acuerdo a ese cuestionario, es que van a ir estudiando para la primera parcial, ¿sí? Entonces, ustedes ya tenían las clases que ya fuimos desarrollando anteriormente, potenciales de membrana, la parte también de biofísica de la membrana, y eso fue publicado nuevamente en la plataforma ayer, ¿sí? Entonces tienen todas las clases ahí ya en la plataforma. Eso ustedes ya tenían todo, pero volví a publicar ahí en la plataforma. Entonces, para la primera parcial va a ser biofísica de la membrana celular, que fue nuestra primera clase, potenciales de membrana y biofísica muscular, ¿ok? Estos 3 capítulos caen para la primera parcial. No cae biofísica cardíaca y tampoco cae física de los líquidos. ¿Está bien? Okay. Y también lo que cae es biofísica de las neuronas. ¿Sí? Que ya vimos también. ¿Sí? Que eso voy a publicar. Al terminar la clase publico biofísica de las neuronas que ya dimos también. ¿Sí? Ok. Entonces, esos son los temas a caer para la primera parcial que va a ser después de esta Semana Santa, ¿sí? Entonces, la forma de evaluación que estamos queriendo tener todavía no está bien definida. No se sabe si van a rendir por plataforma o si van a rendir de manera física o sea, si se van a ir a la universidad para rendir, porque todavía no sabemos si esto se va a extender o va a terminar el 12 de abril, no sabemos nada todavía. Entonces, pero lo que sabemos es que sí vamos a tener nuestro primer examen parcial ya después de la Semana Santa, ¿sí? Entonces, con ese cuestionario que yo le publiqué, que ya publiqué en la plataforma, con ese cuestionario ustedes van a ir haciendo sus resúmenes, ¿está bien? Creo que ya hay preguntas de biofísica de las neuronas, ¿verdad? Si alguien me confirma, por favor. Preguntas sobre biofísica de las neuronas ya hay en ese cuestionario, creo, ¿verdad? Esse eu não lembro agora. ¿No? Já respondi. Bueno,
pero sí hay unas cuantas preguntas que sí, la mayoría de esas preguntas sí son tópicos ya para el examen, ¿sí? Entonces, sobre el cuestionario y sobre las clases pasadas, ¿no tienen ninguna duda que quieran aclarar ahora? Não, professora. Não. Entonces, voy a llamar la lista, ¿sí? Porque a partir de hoy ya todos los días, ya en todas las clases ya va a haber ya lista, o sea, va a haber ya la presencia de cada uno, ¿sí? Entonces, está presente Bruna, ¿verdad? Sim. Bruna Moura. Ah, Bruna Moura, Franciele, Manuela, Egineia y Camila, ¿verdad? Isso, presente, mamãe. Isso, professora, bom dia. Presente. Edneia. Buen día. Sí, bueno, porque aquí no me está habilitando, pero sí, ya hice una captura de pantalla para que pueda, porque aquí no me habilita una. Bueno, el resto entonces están ausentes, ¿sí? Entonces recuérdenle a los compañeros y háganle saber, creo que ustedes ya saben, creo que ya se les avisó a ustedes que a partir de hoy, o sea, más bien a partir de mañana, pero como que ya empezamos ya con el uso ya de la llamada de la asistencia, se va a estar llevando en cuenta eso también. Entonces avisan a los compañeros que se tienen que conectar, tienen que asistir a las clases porque hay presencia, ¿sí? Ok, professora. Tá bom. Bueno. Entonces, ¿no tienen dudas por la clase de hoy ni las clases anteriores? Não. Não, professora. Professora, pode só repetir as matérias que vão cair? Bueno, lo que va a caer para la primera es biofísica de la membrana, que fue nuestra primera clase, que hablábamos sobre los tipos de transporte. Bueno, lo que es biofísica, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De biofísica de la membrana celular, lo que quiero que sepan en lo que es de la membrana celular son las características y las funciones, ¿sí? ¿Para qué sirve? Ustedes saben que la principal función que tiene esta membrana celular es permeabilidad selectiva, ¿sí? Y todas esas funciones, intercambio de información, reconocimiento y todas esas funciones que puedan presentar. Sus características también que presentan lípidos, que son fluidas, que son dinámicas, los tipos de proteínas también que presentan estas membranas, las integrales y las periféricas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las integrales? ¿Cuál es la diferencia entre las periféricas? ¿Sí? Ustedes saben que las periféricas, así como dice, están en la periferia. O sea, el trabajo de las periféricas no es pasaje de sustancias, ¿sí? Como su propio nombre ya dice, periférica. Lo que va a hacer más es reconocimiento esas proteínas, ¿sí? Y las integrales o las transmembranas son las que van a hacer el pasaje de la sustancia, ¿sí? Y el transporte mediado a través de la sustancia, transporte activo, transporte pasivo y lo que era transporte activo y transporte pasivo. Transporte activo primario, secundario y la difusión facilitada. ¿Se acuerdan de ese pequeño mapa que hice en la clase? Como un resumen. ¿Se acuerdan de ese mapa? Sim, professora. Bueno, entonces, de acuerdo a eso van a ir estudiando. Transporte activo primario. Dentro de ese transporte activo primario, ¿qué hay? ¿Qué existe? Gasto de energía. Solamente transporte activo primario tiene gasto de energía, ¿sí? Y si estamos hablando de gasto de energía, ¿qué va a haber dentro de este transporte activo primario? Bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio, ¿sí? Transporte activo primario. Hay gasto de energía, solamente transporte activo primario. Y dentro de esto trabaja bomba sodio-potasio y la bomba calcio.
Las funciones del transporte activo primario también quiero que sepan, ¿sí? Que es intercambiar, mantener el pH. ¿Por qué? Porque justamente está trabajando esa bomba sodio-potasio. Y ustedes saben que esa bomba sodio-potasio en nuestro potencial de acción, ¿para qué trabaja? Para mantener un equilibrio y mantener el pH en la parte intracelular, en la parte extra también, ¿sí? Entonces, el transporte activo secundario, no hay actividad ATPasa, no hay utilización de energía extra. ¿Está bien? Utiliza solamente esa energía que presenta esa membrana, pero no se gasta una energía extra, ¿sí? Transporte activo secundario, no hay gasto de energía, ¿sí? Dentro de esto se habla de cotransporte y contratransporte, ¿sí? Cotransporte, que es, así como le decía, cooperación, ayuda, significa que van a salir dos sustancias en una misma dirección a favor del gradiente de concentración. Cotransporte. Y contra, así como dice el prefijo contra, uno sale y otro entra. Uno va a favor del gradiente de concentración y otro va en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Contra dos sustancias, uno va a estar saliendo y otro va a estar entrando, ¿sí? Y la difusión facilitada. Por favor, anoten, difusión facilitada y difusión simples no es la misma cosa, ¿sí? Lo que es la misma cosa es difusión y difusión simples, ¿sí? Eso es igual. Difusión simples, por llevar ese nombre de simples, esa palabra simples, no utiliza proteína para pasaje de sustancias, ¿ok? La difusión facilitada, sí. ¿Por qué? Porque esa palabra facilitada significa que algo le va a facilitar a esa sustancia para hacer una difusión, para hacer un pasaje. ¿Y cuál va a ser ese algo? Una proteína que va a estar ahí dentro de la membrana para poder hacer ese pasaje, para poder hacer esa difusión. Entonces, difusión facilitada entra dentro de lo que es transporte activo, ¿ok? Difusión facilitada usa proteínas, ¿sí? La difusión simple no se utiliza proteína. En la difusión facilitada se habla de saturabilidad y también de la selectividad, ¿está bien? Y movimiento pasivo de sustancias. Cuando se habla movimiento pasivo, ¿sí? Entonces hagan una diferencia enorme en el cuaderno, un cuadro, así como estuvimos haciendo en clase. El movimiento pasivo, el movimiento activo, la diferencia entre el movimiento activo y el movimiento pasivo, ¿cuál es la diferencia que existe entre ambos? ¿Cuál es la diferencia que existe entre movimiento pasivo y el movimiento activo? Es la utilización de proteínas, ¿sí? No me digan, por favor, que es el uso de energía, ¿sí? Porque uso de energía solamente se utiliza en transporte activo primario. ¿Está bien? Entonces, transporte pasivo no utiliza proteína. En este transporte es solamente a través de la membrana se hace el pasaje de las sustancias. Tampoco requiere de ningún gasto de energía por parte de la célula, ¿sí? Entonces, eso es el transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo está la difusión, que es lo mismo que una difusión simple, donde va a ir pasando sustancias de mayor concentración a menor concentración en un determinado tiempo, ¿sí? La ósmosis, donde va a haber pasaje de agua, ¿sí? De agua
no va a haber pasaje de sustancias, sino más bien pasaje de agua, ¿sí? Que es la presión osmótica. Los tipos de medios también, los medios hipotónicos, isotónicos y los medios hipertónicos, ¿sí? Y ahora mismo no les voy a cobrar equilibrio Donham, ¿ok? Pero sí, el resto sí. El resto de todo lo que es la membrana celular del capítulo, sí. Equilibrio Donham, por en cuanto vamos a dejar un poco más para adelante, ¿ok? Ok. Bueno, ahora potenciales de membrana, ¿sí? Bueno, un capítulo. O meu deu umas cortadinhas. Você falou biofísica da membrana e só por enquanto, né? Sí, ese dimos un resumen de biofísica de las membranas, ¿sí? Ahora vamos a dar un pequeño resumen de potenciales de membrana, ¿sí? Tá bom. Obrigada. Potenciales de membrana y acción tienen que saber cuál es el concepto de potencial de membrana y tienen que saber diferenciar lo que es potencial de membrana y tienen que saber diferenciar lo que es un potencial de acción, ¿sí? Entonces, ustedes saben que potencial de membrana es esa potencia que tiene la membrana justamente de hacer, de poder reconocer, hacer pasaje y hacer que la membrana actúe, que la membrana llegue a un equilibrio y que la membrana empiece a reposar. Esa es la capacidad. Entonces, eso se llama potencia, potencial de membrana. ¿Y cómo se debe ese potencial de membrana? ¿Sí? Permeabilidad selectiva que tiene esa membrana, la acción de bomba sodio de potasio y lo que es el trabajo el trabajo del bombeo de los iones con cargas negativas, ¿verdad? Que es lo que se hace también para que puedan ir equilibrándose en el interior de la célula, ¿sí? Tienen que saber qué es un potencial de equilibrio, qué es potencial de reposo, qué es potencial de acción, tipos de potencial de membrana, cuáles son los tipos, y eso está en el cuestionario, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de potenciales de membrana? Potencial en acción, en reposo y en equilibrio. ¿Cuáles son los tipos de potenciales de acción? En espiga, en meseta y potenciales rítmicos. Esos son los tipos de potenciales de acción. Ahora, ¿a qué se debe o qué representa el proceso de potencial de acción? O sea, ¿qué ocurre en el proceso del potencial de acción? Cuando hablo o cuando pregunto de qué ocurre en ese proceso de potencial de acción, la despolarización, repolarización, la hiperpolarización. Eso es lo que ocurre dentro de un potencial de acción, ¿sí? Obviamente que antes hay la estimulación, la excitación de esta célula y por la excitación sobrepasa nuestro umbral de excitación, se despolariza, se repolariza, se hiperpolariza. Estos tres pasos ocurren, eso es lo que llamamos potencial de acción, ¿sí? El resto de que es potencial en reposo, en equilibrio, eso ya es un potencial de membrana, ¿sí? Pero eso es el proceso que ocurre dentro del potencial de acción, ¿sí? Periodo refractario, ¿sí? Absoluto y relativo. ¿Cuándo se puede responder a un segundo estímulo y cuándo no se puede responder a un segundo estímulo? ¿Sí? ¿Cómo se va a propagar ese potencial de acción? Y que tenemos que siempre llevar en cuenta que en lo que es potencial de acción se produce la ley del todo o nada, ¿sí? Si sobrepasa ese umbral de excitación, empieza a ocurrir el potencial de acción, ¿sí? Empieza a despolarizarse. Si no sobrepasa el umbral de excitación, no hay potencial de acción, ¿sí?
la ley del todo o nada. Y ustedes saben que una vez que inicie ese potencial de acción, una vez que se genere, se mantiene y se va a propagar, o sea, se va a enviar esas señales de manera positiva, ¿sí? El tiempo que también va a mantener activados esas proteínas o esos canales que yo digo que están activados, están abiertos, va a ser independiente de la intensidad del estímulo que pueda haber ocurrido anteriormente, ¿sí? Entonces, eso usted tiene que llevar siempre en cuenta. Dentro de lo que es potencial de membrana, eso es lo que quiero que sepan, que creo que eso ya está todo dentro del cuestionario. Bien, y biofísica muscular, ¿alguna pregunta sobre potencial de membrana y potencial de acción? ¿No tiene alguna duda? No. Bueno, entonces biofísica muscular. Dentro de biofísica muscular, quiero que sepan cómo están las características del músculo esquelético, ¿sí? Que están divididas en fascículos, en fibras, miofibrillas, cómo se llaman esas miofibrillas, cuáles son las fibras gruesas, cuáles son las fibras finas, ese conjunto, cómo se llama, esa unidad contráctil, cómo llamamos esa unidad contráctil, que eso también ya estaba en nuestro cuestionario que hicimos en la plataforma, en el Classroom que teníamos, ya hicimos ese cuestionario. También las bandas, la banda A, banda I, banda H, todo eso también qué pertenece, ¿sí? La banda A, ¿qué hay dentro de la banda A? Si hay solamente actina, si hay solamente miosina, si hay actina y miosina, ¿sí? Característica de la miosina, característica de la actina y el mecanismo de contracción muscular que sí o sí tienen que saber, ¿sí? Cómo ocurre ese mecanismo de contracción muscular. Eso ustedes tienen en la diapositiva, estaba explicado en clase, y para reforzar hay un vídeo sobre eso, ¿sí? Entonces, sobre lo que es contracción muscular, también tienen que saber, ¿sí? Paso a paso, qué ocurre, cómo ocurre, qué se libera, qué no se libera, qué se activa, todo eso ustedes tienen que saber, ¿sí? Em, tipos de contracción muscular, cuál es la contracción isotónica, cuál es la contracción isométrica, ¿sí? ¿Qué es suma de efecto, qué es tetanización y qué es fatiga? ¿Ok? Entonces, sobre biofísica muscular, eso ustedes van a estar desarrollando su cuestionario, o sea, su resumen, ¿sí? Y si pueden pasarle esto a los compañeros que no estuvieron presentes hoy, para que puedan saber cuáles son los tópicos para que puedan estudiar, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda? Não. Você vai passar o resumo de biofísica das neurônios? Ah, sí, biofísica, me estaba olvidando ya. Sí, biofísica de las neuronas. Biofísica de las neuronas, ustedes saben que es bien parecido a lo que es biofísica potenciales de membrana, porque están casi los mismos conceptos. La diferencia nada más que es lo que ocurre dentro de una célula nerviosa, que es algo más específico, ¿sí? Entonces, en lo que es biofísica de las neuronas, ¿dónde ocurre el potencial de acción en una neurona? Sí, ustedes tienen que saber eso que ocurre, dónde ocurre el potencial de acción, que es justamente en el axón, ¿sí? El potencial de acción en una neurona, dentro de lo que es biofísica de las neuronas, lo que quiero que sepan es funcionamiento de los canales iónicos, ¿sí? Que en algunos momentos están abiertos, pero están inactivados, cuando están abiertos y cuando están activados. ¿Se acuerdan que expliqué eso en clase?
cuándo están abiertos y cuándo están activados, ¿sí? Cómo van a difundirse el potencial de acción y los factores, que eso también estuvo en un trabajo que hicieron en clase, los factores que van a afectar la velocidad de conducción del impulso nervioso, diámetro del axón y la vaina de mielina. ¿Está bien? Diámetro y qué, profesor? Diámetro del axón y la vaina de mielina. Tá. ¿Sí? Y los tipos de sinapsis, ¿sí? Que tenemos la sinapsis química, que se utilizan los neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica, los conceptos de ambos. ¿Está bien? Sobre biofísica de las neuronas, eso nada más, porque biofísica de las neuronas es más un reforzamiento que vimos. Eso ya estaba más que explicado en potenciales de membrana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces voy a volver a ver si es que me funciona aquí para hacer la llamada. Bueno, entonces esto voy a ver con el tema de la lista. Creo que esto va a estar disponible a partir de mañana recién. Pero ya tengo la lista apuntada de las personas que estuvieron presentes hoy, ¿sí? Entonces con eso no se preocupen. ¿Está bien? Entonces pásenle este pequeño resumen que vimos ahora a los compañeros para que después no se desesperen y digan que no hubo repaso, que no saben qué van a estudiar, ¿sí? Si va a ser en la plataforma, yo voy a hacer un examen de selección múltiple y puede ser que ponga algunas cuestiones de falso y verdadero, ¿ok? A senhora vai Sí, colocar na plataforma, é? en la plataforma, pero eso no se sabe todavía. Eso vamos a saber después de esta Semana Santa, si va a ser por vía plataforma o si es que se van a presentar en la universidad para rendir, dependiendo del decreto presidencial, si seguimos con esta cuarentena o se levanta, ¿sí? Tá ok. ¿Está bien? ¿No Ok. tienen dudas? Não.